Daniel capítulo 11, del 36, 11:36, y vamos a leer hasta el capítulo 12, versículo 4. Ustedes me ayudan, leemos de forma alternada. Daniel capítulo 11, desde el versículo 36, y nos pasamos al 12 hasta el versículo 4. Capítulo 12 hasta el versículo 4. Entonces leemos: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo, y muchas naves. Entrará por las tierras, inundará y pasará. Extenderá su mano contra las tierras, y no escaparás el país de Egipto. Pero noticias del oriente y del norte le atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, tal cual nunca fue de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estar acá, por leer tu palabra, por tener acceso a leer tu palabra. Pero reconocemos que necesitamos de ti, de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, para poder comprender y aplicar estas palabras a nuestra vida. Por lo tanto, te ruego, Señor, que tu Espíritu nos ayude, nos guíe, Señor, en la exposición de tu palabra, y todos los hermanos que están presentes sean bendecidos, sean edificados, y que tu nombre sea exaltado. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada comencé exponiendo el capítulo 36 hasta el versículo 35, donde un ángel le revela a Daniel el significado de una visión que previamente había tenido. Dice Daniel que en esta visión vio un gran conflicto, una gran guerra. Entonces el ángel comienza, a partir del capítulo 11, a revelarle toda esta guerra. Dijimos que uno de los sucesores del rey de Persia en ese momento, el cuarto rey, que identificamos como el rey Jerjes I, le hizo guerra por muchos años, por 4 años, a Grecia, pero finalmente fue derrotado por Grecia. Y después que se levantó un gran rey en Grecia, el rey Alejandro Magno, que hizo grandes conquistas, después se dividió su imperio en 4, y de uno de esos 4 pequeños imperios, particularmente en la zona de Siria, nace un nuevo rey que es Antíoco Epifanes. Y durante el capítulo 11, cuando se identifica al rey del norte, se refiere a Antíoco Epifanes, rey de Siria, y combate con el reino del sur, que es Egipto.
y en medio de Siria y Egipto está la tierra de Israel. Por lo tanto, la tierra de Israel estuvo en medio del conflicto y recibió todas las secuencias. De hecho, en una ocasión, el rey Antíoco Epifanes, frustrado por una derrota con Egipto, desata su ira contra la ciudad de Jerusalén, entra al templo judío, profana el templo, sacrifica un cerdo en el templo e instala una estatua de Zeus y adora a Zeus, el dios griego, en el templo judío, lo cual fue algo abominable, algo horrible. Los judíos todos huyeron del lugar, por mucho tiempo el templo quedó desolado. Por eso el Señor Jesucristo se refiere a este incidente como la abominación desoladora. Es abominable lo que hizo este hombre Epifanes Antíoco y el templo quedó desolado. Y todo eso que se apunta a este rey Antíoco Epifanes, que es descrito como un hombre despreciable. En el versículo 21 se refiere al texto como un hombre despreciable, identificado también como el rey del norte. Vimos todo lo que hizo este hombre hasta el versículo 35. Según algunos intérpretes del libro de Daniel, todo lo que relata hasta el final del capítulo 11 se refiere solamente a este hombre Antíoco Epifanes. Hay otra postura dentro del mundo reformado a la cual yo particularmente adhiero, que lo que dice a partir del versículo 36 en adelante no se cumple en la vida de Antíoco Epifanes. Todo el resto, todos los combates, las guerras, las intrigas, uno lo puede analizar a la luz de la historia y ya está todo cumplido. Pero lo que relata de este rey a partir del versículo 36 es muy difícil encontrar un cumplimiento en la historia pasada. Por lo tanto, lo más probable es que estos versículos hablan de otro rey futuro que aún no se ha levantado. Este personaje identificado por Pablo en Tesalonicenses como el hombre de pecado, o como Juan en la primera carta se refiere a él como el anticristo. Por lo tanto, yo voy a asumir esa postura, que del versículo 36 en adelante, tal como señala el teólogo reformado Sidney Grendanus en su libro, se refiere a este personaje futuro, al anticristo. Y veamos qué nos dice el texto acerca de él. Dice: el rey hará su voluntad y se ensordecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Es decir, este líder futuro será una persona altamente engreída, altanera, soberbia, se va a creer superior a todos, superior no solamente a todos los hombres, sino que se va a creer más importante que Dios mismo. Dice, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Se va a declarar él a sí mismo como Dios y por sobre todo Dios. De hecho, va a desatar una persecución sobre el pueblo de Dios, como ya hemos visto en otros capítulos de Daniel, particularmente en el capítulo 7, que podemos calzarlo bien con algunos pasajes escatológicos, como con parte del capítulo 24 de Mateo y con otros textos del Nuevo Testamento. Va a ser un tiempo de persecución, de angustia para el pueblo de Dios, tanto así como que el Señor Jesucristo en Mateo 24, 22 dice que los días de aquella época serán acortados a causa de los elegidos. Cuando la Biblia habla de los elegidos se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia. Por lo tanto, la persecución que este sujeto, este enemigo de Dios, desata sobre el pueblo de Dios va a ser tan terrible que Dios permitirá que sea un tiempo muy breve, serán un días acortados. Es decir, el periodo de tiempo donde se le va a permitir a este hombre dominar va a ser un periodo breve de tiempo. El texto no nos dice cuánto tiempo, pero sabemos que serán acortados de días, será un periodo muy acotado de tiempo. ¿Y qué otra cosa este hombre dice? Que contra el Dios de los dioses hablará maravillas. ¿Quién es el Dios de los dioses? Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, Jehová, el yo soy el que soy, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el verdadero Dios. Pero contra ese Dios, es decir, contra nuestro Dios, nuestro único Dios, hablará maravillas. Aquí la traducción de la Reina Valera 60 no es la más afortunada porque traduce maravillas. Y las maravillas es hablar bien de una persona, hablar de buena forma. Pero otras versiones que traducen mejor, como la Biblia de las Américas, dice, hablará cosas horrendas contra Dios.
La Nueva Versión Internacional traduce así: hablará contra Dios cosas que nunca nadie se atrevió a decir. O sea, sí o sí, el sentido del término hebreo es que hablará cosas horripilantes, cosas horrendas contra Dios. Como este sujeto se va a creer superior a Dios, va a blasfemar contra el nombre de nuestro Dios, va a hablar cosas terribles. Hoy en día ya hay personas que hablan mal de Dios, ustedes bien lo saben. Lo verán en la tele, o tal vez en su cotidiano conocen personas que blasfeman contra Dios. Bueno, esas personas que blasfeman contra Dios ya tienen operando en sus vidas el espíritu del anticristo. Eso es anticristiano, el espíritu del anticristo ya está operando, desde la época del apóstol Juan ya estaba operando. Por lo tanto, esas personas que blasfeman contra Dios están dominadas por el espíritu del anticristo. Va a ser un tiempo terrible, dije. Si continuamos avanzando, versículo 38 dice: mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. ¿Qué se refiere esto? Que adorará al Dios de las fortalezas. Estudiando más profundamente el texto hebreo, se da a entender que este Dios de las fortalezas es la guerra en sí mismo, es decir, este será un líder poderoso también bélicamente, que se deleitará en la guerra, destruyendo y avasallando a otros pueblos. Por lo tanto, hará de la guerra misma un Dios. El Dios que adora a este hombre es la guerra, la destrucción. Hay muchas personas que adoran otras cosas que no es a nuestro Dios. Por ejemplo, alguien puede adorar la riqueza, la prosperidad. Las riquezas son su Dios. Hace de las riquezas su Dios. Tal vez alguien puede decir: mis hijos son mi Dios, yo hago de mis hijos un Dios. Bueno, este ser despreciable hará de la guerra su Dios, será un amante de la guerra, se va a deleitar en la guerra, va a amar la guerra, va a buscar hacer continuamente la guerra. Obviamente va a tener el poder bélico para hacerlo. A eso apunta el texto con que adorará al Dios de las fortalezas. En el texto devocional leímos un texto que habla justamente de este hombre. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, se opone a toda religión. Va a ser un personaje que va a prohibir las religiones en el mundo y va a obligar que la gente lo adore solamente a él mismo. Ya han habido personajes en la historia, como el emperador romano Domiciano, también mandó a construir estatuas, esculturas, para que la gente lo adorase a él a través de esas esculturas. Así que ya han habido en la historia gente suficientemente loca que se cree a sí mismo Dios y busca que le adoren a sí mismo. Este personaje futuro tendrá esa característica. Y si avanzamos hacia el versículo 40, dice: pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Ya dijimos que en el capítulo 11 el rey del sur es Egipto. Ahora, si entendemos que este personaje es Antíoco Epifanes, habría que entender que literalmente es una guerra contra Egipto. Pero como ya dije que a partir del versículo 36 no está cumplido en la historia, hay que entenderlo como se entiende el libro de Daniel, la literatura apocalíptica, en el sentido simbólico. Por lo tanto, lo que nos muestra el versículo 40 es que van a haber naciones que se van a oponer a este líder. Acá aparecen representadas como el rey del sur, un conjunto de naciones que le hacen oposición a este líder. O sea, va a haber voces contrarias que no van a estar de acuerdo con este sujeto. Pero continuamos leyéndolo hasta el versículo 44, este sujeto va a arrasar contra la oposición. Es decir, va a ganarle la guerra a todas aquellas naciones que se le opongan. Va a avasallar con ellas. Recuerden, él tiene como Dios la guerra, adora la guerra, y se le permitirá durante un breve periodo de tiempo tener ese poder para arrasar con todos los pueblos. Incluso va a perseguir a la iglesia del Señor. Pero ¿cómo termina este sujeto? La verdad es que termina muy mal. De hecho, el versículo 45 dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El poder de este sujeto va a durar un tiempo muy limitado.
y llegará a su fin y no habrá quien le ayude, porque va a ser destruido por alguien infinitamente más poderoso que él. De hecho, el relato de su destrucción la podemos ver también en el texto que vimos recién, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Si vemos en el versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, este sujeto ni siquiera va a poder pelear contra el Señor Jesucristo. Nadie puede pelear contra el Señor Jesucristo. El Señor lo destruirá solamente con el resplandor de su venida. Es tan grande el poder de nuestro Señor Jesucristo en comparación a este sujeto que su simple resplandor lo destruirá por completo. Así que no habrá una guerra entre el anticristo y sus ejércitos y Cristo. No, con el simple resplandor de su venida, el Señor destruirá al anticristo. Y el fin de este sujeto será terrible. En Apocalipsis 20:10 dice que será echado al lago de fuego y azufre, y allí será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, el futuro de este personaje, el anticristo, es estar eternamente en el infierno, siendo atormentado día y noche. Ese será el triste final de este personaje que se jactaba de su poder bélico, que era soberbio, se creía superior a Dios. Va a terminar muy mal y no habrá quien lo pueda socorrer, como dice acá Daniel en el versículo 45. Pero en el capítulo 12, cuando parte el capítulo 12, en el versículo 1, habla Dios que habrá una protección especial para el pueblo de Dios. Acá dice que se levantará Daniel, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, Dios, por medio de sus ángeles, le va a dar una protección especial a su pueblo. Eso no significa que la iglesia no va a ser perseguida, no significa que la iglesia no lo va a pasar mal, no significa que van a haber bajas, que van a haber muertes. No obstante, sí, la iglesia de Dios disfrutará de una protección especial de parte de nuestro Dios en aquella época. Serán tiempos de angustia, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es decir, un tiempo de angustia como nunca antes se ha visto en la historia. No obstante, Dios, por medio de sus ángeles, acá he mencionado Miguel, pero sabemos que a través de sus ángeles, Dios le dará una protección especial a la iglesia. No es que nosotros estemos viendo literalmente a los ángeles. De hecho, Dios usa continuamente a los ángeles, aunque nosotros no los veamos. Nosotros no adoramos a los ángeles, no invocamos a los ángeles. Por supuesto que no. Simplemente los ángeles son sirvientes de Dios, están al servicio de Dios y Dios los usa. Así como nos usa a nosotros, en el mundo espiritual usa a los ángeles. Y en ese tiempo le dará una protección espiritual especial a su iglesia. Por un tiempo que no tenemos exactitud de cuánto va a durar, pero sí sabemos que será un tiempo breve, determinado por Dios. Ya estamos en el capítulo 2, en el versículo 2, aquí hacemos la conexión con el tema de la escuela dominical. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está hablando de la resurrección de los muertos. Cuando los cristianos seremos resucitados, seremos glorificados. Pero no todos tendrán ese privilegio. Dice, algunos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, eterna. ¿Qué significa esa vergüenza y confusión perpetua? Bueno, el Señor Jesucristo también algo nos dijo al respecto. Voy a leer un pasaje en Juan capítulo 5. Juan 5, del 28 al 29, miren cómo dice. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo lo que está en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es un texto paralelo, si es que no el Señor Jesucristo está citando lo que dice Daniel. Es prácticamente lo mismo que dice Daniel. Aquel día todos oirán la voz en los sepulcros, todos resucitarán, algunos para vida eterna y otros para perdición eterna. Hablamos en la escuela dominical de lo que es la resurrección, cuerpos glorificados, transformados, que habitaremos eternamente en la presencia de Dios, en una vida de pleno gozo.
Pero ¿qué hay de aquellos que rechazaron a Cristo, que no conocieron al Señor? ¿Qué sucederá con ellos? Bueno, resucitarán también, pero para perdición. Irán a un lugar llamado infierno. Miren cómo el Señor Jesucristo se refiere al infierno. Marcos capítulo 9, versículo 43, 44 dice respecto al infierno: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un lugar donde el fuego nunca se apaga. Por eso cuando habla del anticristo y el falso profeta y Satanás también, que irán a ese lugar, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dice el Señor Jesús que en ese lugar el fuego nunca se apaga, nunca se extingue el fuego. ¿Y por qué dice donde el gusano no muere? ¿Por qué dice? Porque ustedes, como bien saben, ¿qué sucede con nuestros cuerpos cuando están en la tumba, cuando fallecen? Se lo comen los gusanos. Eso se sabe. Los gusanos se alimentan de los cuerpos muertos. Pero una vez que los gusanos se terminan de comer el cuerpo, los gusanos se van a otro lugar y mueren. Pero ahí está hablando el Señor que ese gusano nunca muere. Es decir, en la experiencia del infierno es como estar siendo comidos por gusanos que no mueren. Gusanos eternamente. Es un tormento increíble. No da demasiado detalle en la Biblia de lo que es el infierno. Pero sí, el Señor Jesucristo, cuando dice es un lugar donde el fuego nunca apaga y el gusano no muere, significa que continuamente el gusano estará comiendo nuestros cuerpos. Puede que sea lenguaje simbólico, pero sí o sí representa un tormento terrible continuo. Es un lugar terrible. Ahora, si continuamos después, avanzamos hacia el versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿Por qué dice cierra y sella el libro? ¿Qué significa que el libro sea sellado? Alguien puede entender de mala manera que sellar el libro significa no volver a leerlo. Por ejemplo, yo cierro esta Biblia y no la puedo leer, pero ese no es el significado del texto. Es justamente todo lo contrario. En los tiempos antiguos, cuando no existían los libros como hoy en día, se escribían los textos o en papiros o en pergaminos. El papiro es una hoja hecha de plantas, una planta llamada papiro, y los pergaminos eran de cuero. Asumamos que este sea de cuero, se escribe el libro de Daniel en cuero, se enrolla, se arma un rollo. Entonces, para preservar el escrito en el rollo, se sellaba. El sello era una goma caliente que se derretía para que no se abriese el rollo. En ocasiones el sello era de goma, en otras ocasiones de plomo. Entonces la intención de la orden dada a Daniel, sella el libro, no es para que nadie lo lea, sino que para que sea preservado el texto, para que así todas las generaciones tengan acceso a estas escrituras hasta el tiempo del fin. Y gracias a eso el texto se preservó y nos llega hasta nosotros hoy en día. Hoy en día no guardamos las escrituras en un rollo, pero en ese tiempo sí. Ustedes seguramente han visto imágenes de los sellos. Aparece un rollo y tienen varios puntos rojos, esos son los sellos. Es goma que se derrite o plomo para impedir que el rollo se abra y se pierda, para que se conserve el texto. Así que la expresión sella el libro, en el fondo está diciendo guarda este rollo para que no se pierda y para que todos lo puedan leer, para que muchos lo puedan leer y ser instruidos hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentarán. Ahí apunta al tiempo del fin, como al tiempo de la resurrección de los muertos, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y la ciencia aumentará. Evidentemente el conocimiento ha aumentado grandemente desde esa época hasta ahora. De hecho, la gran parte del avance de la ciencia ha ocurrido en los últimos 200 años. Hasta el año 1800 y tanto, el único medio de transporte, además de los barcos, eran los animales, los carruajes tirados por animales. No había más que eso. Y así fue durante miles de años, durante toda la historia humana. A partir de cuando comienza el ferrocarril, a fines del siglo XVIII, ya cambian los medios de transporte, los medios de comunicación. Después aparece el telégrafo, el teléfono, después la radio, televisión, el internet. Pero el gran avance de la ciencia ha sido en los últimos 200 años. Así que cuando se aproxima el fin, aumenta más el conocimiento científico y es lo que estamos viviendo.
Ahora, ¿cuál es lo importante de este texto? Más importante que entender todos los detalles, más importante que saber quién es el anticristo, cómo identificarlo, más importante es que identificar qué país se le opondrá, más importante que todo eso es que tú tengas el testimonio de ser un hijo de Dios, de ser parte de este pueblo de Dios que será preservado por el Señor y que experimentará la resurrección de los muertos, no para confusión y vergüenza eterna, sino que para vida eterna junto con Cristo. Este es el mensaje medular de este mensaje. Sí, van a ocurrir guerras, van a haber persecuciones, pero finalmente el pueblo de Dios triunfará, no por sí mismo, no porque vaya contra la guerra contra el enemigo y venza literalmente, sino que espiritualmente vence porque uno que venció por nosotros, que es el Cordero de Dios. El Señor Jesucristo venció a las fuerzas del mal y venció el pecado. Y gracias a eso que hizo el Señor Jesucristo, nosotros por medio de la fe en Él, tenemos la esperanza de la resurrección entre los muertos. Yo te pregunto, hermano, ¿tú le tienes temor a la muerte? No tienes que tenerle temor a la muerte, porque si tú mueres vas a las manos del Señor. Y tú vas a ser resucitado un día con un cuerpo glorioso, como dice acá, como lo confirma el Señor Jesucristo. Lo más importante no es entender cada aspecto del libro de Daniel. No es lo más importante entender cada aspecto, cada detalle de la profecía. Lo más importante es que tú estés entre aquellos que serán levantados del polvo y resucitarán aquel día. La única forma de estar seguro de eso es que tu corazón, tu fe, está puesta en el Señor Jesucristo, a quien que dio su vida por ti, cargó con tus pecados en la cruz, y si tú has creído en ese Cristo Salvador, entonces tú algún día te levantarás del polvo junto con Daniel. Aquí le dice el ángel, tú te levantarás del polvo con tu pueblo. ¿Estás tú entre ese pueblo? Hácete esa pregunta. Si no estás, es hora que pongas tu fe en el Señor Jesucristo y le entregues tu vida a Él. Que Dios te bendiga, hermano. Vamos a orar. Señor, te ruego que tu palabra pueda provocar vida en nosotros. Que te rogamos particularmente por los hermanos que no están presentes, por los familiares que aún no te conocen, por los amigos que aún no te conocen, que piensan que tienen todo el tiempo por delante y nadie tiene asegurado ni siquiera un segundo de su vida. Yo te ruego que tú tengas misericordia de los amigos de los hermanos de esta iglesia, de los familiares de los hermanos de esta iglesia que están preocupados porque todavía no te conocen a ti. Yo te ruego que tú obres en sus vidas, obra milagrosamente y llévales a ti, Señor Jesucristo. Amén.